Cuando era pequeñita, yo recuerdo que llegaba mi madre de la compra con una bolsa con comida del mercado de Pere Grau y decía, es que me he gastado 5.000 pesetas y no traigo de nada. Siempre. Es que no sé, y quejándose. Siempre, sí, y quejándose. Es así. Y desde luego tu padre trabaja de sol a sol y no llegamos. Entonces el dinero equivalía a una emoción negativa. Y esto el niño lo absorbe, ¿no? Claro. De una manera, sí. Y su inconsciente, como le protege, como nuestro cerebro siempre nos protege, el dinero o la abundancia para tu inconsciente, esto tú no te das cuenta, ¿eh? Tu inconsciente te quiere proteger de algo que es malo. Como lo que tú has vivido es una asociación emocional entre el dinero, como consecuencia, una emoción negativa, el inconsciente te protege de eso. Claro, cuando tú te das cuenta del juego, dices, no, o sea, yo tengo que admirar a las personas que tienen lo que yo quiero. Entonces ahí cambia. Porque entonces le estás diciendo a tu inconsciente, eso es bueno y eso lo quiero. Hola a todos, muchas gracias por estar un día más en Minimal Design Talks. Hoy vamos a hablar de psicología. Muchas gracias, Begoña, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, David. Begoña es psicóloga y experta en neuropsicología. Y Begoña, como empezamos cada podcast, ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo surgió la idea? Pues mi profesión, tal cual la estoy ejerciendo ahora mismo, empezó tarde. Empezó el reloj biológico, el reloj social, más bien, que marca los tempos de los seres humanos. En mi caso le he dado la vuelta completamente, porque yo me matriculé en la UIP, en psicología, la Universitat de les Illes Balears. Estaba por ahí. Sí, sí. Pues ahí me matriculé con 41 años. Empecé la carrera con 41 años cuando mis hijos se fueron a estudiar a la universidad. Mi hijo pues vino a estudiar aquí, arquitectura, en Madrid, porque en Mallorca no había arquitectura superior. Y en ese momento pues me quedé sola. Es decir, yo he sido monoparental durante todo el tiempo. Entonces, pues ese síndrome del nido vacío lo aproveché para estudiar psicología. Me matriculé en la UIP. En 5 años ya saqué la carrera. Y el sexto, el máster en neuropsicología. Es decir, me he cargado un poco lo que es el reloj social, lo que teóricamente hay que hacer. Me encanta porque en realidad, pues, y te digo por psicología, porque ¿tenías antecedentes en el mundo de la psicología? ¿Te llamaba la atención de alguna manera o hiciste un clic? No, siempre me ha atraído la mente humana. Vale. Los misterios de la mente humana, conocer cómo funciona nuestra mente. Siempre he leído muchísimo sobre el tema, he bebido de muchas fuentes. Y hubo un momento en el que dije, si estudio algo tiene que ser puramente vocacional, algo que me guste mucho. Y no hubiera estudiado otra cosa que no hubiera sido la psicología. Y entiendo que la psicología en sí era muy genérica para ti, te especializaste, ¿no? En neuro, claro. Luego vi cómo funcionaba el cerebro y me pareció fascinante. Las ondas cerebrales que podemos desarrollar ahora, si te apetece, ¿no? Sí. El cómo podemos modificar el comportamiento, la plasticidad cerebral. El que no somos rígidos, sino nuestro cerebro es absolutamente maleable. Y entonces eso me fascinó y necesitaba seguir aprendiendo. Bueno, es una necesidad intrínseca que tengo ya. Lo de aprender es algo que... a mí escuchándote me llama muchísimo la atención lo de hackear la mente, ¿no? Y sí. Este programa que tienes un programa, ¿no?, de reprogramación mental, ¿no? La reprogramación mental, claro. Sí, porque David, cuando venimos al mundo, no venimos exactamente en blanco a nivel cerebral, pero sí que tenemos potencialidad máxima. Es decir, el cerebro infantil tiene todas las rutas neuronales operativas. Es decir, imagínate un bebé que nace, llega al mundo, en China, pues puede reproducir cualquier sonido de cualquier idioma del mundo. Sin embargo, a los 2 años se produce una poda neuronal. Es decir, se pierden conexiones cuando no se utilizan. Como no el idioma español, no ese pequeño bebé no lo utiliza, pues esas conexiones se pierden. Y luego pues empezamos a instalar, como descargar programas. Los programas serían las creencias, que son como rutas neuronales que se quedan ahí establecidas. Y cuando tienes un input externo, tu cerebro responde en función a esas rutas neuronales. ¿Qué sucede? Que se puede hackear en el sentido de que se puede reprogramar, en el sentido en que se puede sustituir las creencias. Es decir, darle al cerebro como rutas neuronales nuevas que sustituyan a las que ya tienes conectadas. Porque si has hablado de la infancia, pues si retrocedemos a la infancia estamos realmente sesgados, ¿no? Y nos marca muchísimo nuestro entorno, ¿no? Incluso nuestro núcleo familiar. Absolutamente, David. Eso sería clave, ¿no?, en el desarrollo, ¿no?, cognitivo de un bebé o de un infante, ¿no? Y a partir de ahí, pues él se va, pues entiendo que hay algo intrínseco, ¿no?, en cada uno, ¿o no? O
estamos totalmente sesgados ya por nuestro entorno? Estamos totalmente sesgados. Es el entorno, Es ¿no? el Lo que entorno. marca. Estamos totalmente Colegio, sesgados familia, todo, ¿no? hasta que te das cuenta que estás sesgado. Y entonces ahí puedes hacer algo. Es decir, tú piensas que el mundo es como es y que es algo objetivo y neutro, pero el mundo no es como es, el mundo es como eres tú. Es decir, siempre vemos el mundo filtrado por nuestras creencias. Es decir, la psicología de la percepción es algo que estoy estudiando ahora que me encanta, me apasiona. Y es como de los inputs que tenemos alrededor, el cerebro es capaz de captar solamente a través de los sentidos un 0,005%. Luego de esa parte tan ínfima hay que filtrarla por tus creencias, por tus programas. Es decir, pasa ese filtro, con lo cual de la realidad estamos percibiendo muy poco y está todo súper sesgado. Y eso te viene de la infancia. Entonces, cuando tú te das cuenta, amplías la conciencia y entonces cuando ves otro ser humano, ya no dices, bueno, esta persona es así. No, tú dices, bueno, veo, según mi visión y según mis creencias, que esta persona es así. Y eso es maravilloso, porque te ayuda a ver el resto de las personas de otra manera mucho más amable, ¿no? Mucho más comprensiva. Y da la sensación un poco que la vida está como demasiado guiada, ¿no? Hasta que te conviertes de algún modo en adulto. Hay algunos que somos un poco más insurrectos, creo, ¿no? Sí, No, sí. sí, totalmente. Yo, personalmente siempre me he sentido un poquito inadaptado o que he ido un poco contracorriente, ¿no? Por intentar seguir pues un poco una llamada interna o una tendencia. Parece que te tienes como que desmarcar y que no estás haciendo lo correcto, ¿no? Y ahí entra el sesgo, ¿no? Y me imagino que ahí pues depende del carácter de cada uno. Y tú eres un caso pues que demuestra que te puedes reprogramar, ¿no? Total. Si decidiste en ese momento. Todo el día, me reprogramo todos los días. O sea, es una cosa maravillosa. Cuando algo no me gusta de mi persona, lo reprogramo. Es decir, tengo una técnica para eso, además, ¿no? Luego sí que lo tocamos, pero es maravilloso lo que estás comentando, ¿no? Insurrecto. Es decir, Sí, es que sí. eso es maravilloso, porque Sí, eso significa que no te quedas en los márgenes de lo que se espera de ti. Es decir, la sociedad tiene como un corsé donde tenemos que cumplir una serie de normas y de reglas. Sí. Entonces, cuando tú te sales de ahí porque tienes esa inercia, esa tendencia a explorar, a salir de las fronteras del mapa, entonces el entorno tiende a pararte. Tiende a decir, pero ¿qué necesidad tienes de arriesgar o qué necesidad tienes de hacer esto? Yo llevo toda mi vida oyendo eso, pero me pasa como a ti, que tengo una brújula del alma muy fuerte. Entonces, por mucho que me digan, yo digo, además no discuto, ¿eh? O sea, yo he aprendido que no puedes luchar contra el mundo. Entonces yo no discuto, digo, vale, y luego hago lo que quiero. Pero te vuelve ligeramente solitaria, ¿no? Pero es inevitable. Pero yo la disfruto esa yo soledad. También, pero claro. sí que es verdad. Cuanto más pasa el tiempo, ¿no? Y cuanto tú ahora ya tienes un reconocimiento, por ejemplo, ¿no? Y ya cada vez tienes menos duda. Pero al principio siempre hay duda, te hacen dudar. Aunque tú lo tengas claro, te hacen dudar. Sí. Y tienes un lío mental. Esto es muy bonito lo que acabas de decir, porque puedes ayudar a mucha gente. No, pero es que es así. Y a mí me encanta entrevistar artistas. Nuestra profesión tiene algo de artista, pero yo creo que el artista es muy valiente porque está pintando o desarrollando una obra que él cree en ella, ¿no? Pero se expone diariamente a la crítica ajena, ¿no? Y a una presión social salvaje y tiene que estar totalmente centrado y se tiene que reprogramar diariamente, lo quiera o no lo quiera, ¿no? Tienes que lidiar con momentos, como tú dices, ¿no? De duda, de decir, uy, pero al final el alma, la brújula del alma fuerte es eso, es decir, no, yo voy para allá y me caeré, me equivocaré, pero será bajo mi criterio, será mi error, mi equivocación. Pero yo no me voy a quedar sin arriesgarme o sin probar o sin... Y sí, yo lo llamo el valle solitario del emprendedor, ¿no? Muchas veces que sucede. Sí. Cuando yo este último giro vital que he hecho es irme a vivir fuera, a otro país, he cogido 2 maletas y a mi perro y me he ido. Entonces, claro, estamos hablando de que a mi edad lo lógico es que tú ya te quedes en un sitio quieto. Entonces he dicho, no, es que esto yo no lo pude hacer con 20 años. Lo hago ahora. ¿Y por qué te has ido? ¿Dónde te has ido y por qué has decidido? Mira, sí. David, siempre quise vivir fuera. Siempre quise porque, bueno, yo soy de Mallorca. Has elegido bien. Hemos nacido en el paraíso. No se nace donde uno nace, no se elige. Pero hemos tenido la suerte de nacer en el paraíso. ¿Suerte? Pero tiene una parte que no es negativa, que te cuesta mucho irte. Es verdad. Porque es verdad. Es tan bonito. Sí, cuesta. Es muy bonito y cuesta. Sí. Pero claro, yo como tuve a mis hijos tan joven, era una asignatura pendiente. Es decir, como te he dicho, yo he hecho las cosas como a diferentes tempos. Sí. Entonces, claro, era algo que
quiero vivir en otro país, es algo que siempre había querido hacer, pero tenía otras cosas que hacer, que era criar a mis hijos, sostener a la familia, etcétera. Entonces ya pasado todo eso, ahora voy estoy obsesionada con mi trabajo, con aprender, con divulgar, es mi pasión. Entonces ahora el irme a Dubái, que me he ido a Dubái, claro, cuando yo aterricé en ese país, me fascinó la mentalidad. ¿Pero fuiste por casualidad o fuiste a ver, ¿no? Fui a ver qué se cocía, ¿no? Y entonces de repente aterrizo y era como estar en otro planeta muy alineado con mi mentalidad actual. O sea, mi mentalidad actual es todo es posible. Ese es mi lema, todo es posible. Y ahí tú te das cuenta que a alguien se le ocurre una idea y el resto no lo paran. El resto le dicen, a ver, ¿qué hay que hacer? ¿A quién hay que traer? ¿No te da la sensación de que ahí está premiada la meritocracia y que aquí la tenemos como un poco penalizada, ¿no? Es como, ¿no? Que la competitividad está mal vista y una competitividad sana creo que es lo que nos hace evolucionar a todos, ¿no? Total. Por eso. Totalmente. Sí, a mí pasó un poco lo mismo. Cuando llegué ahí me dio esa sensación. La sensación de mentalidad. Además, aquí, por ejemplo, en España... tú sales a la calle con una idea, yo soy muy de ideas, ¿no? Me viene una idea y digo, y además me emociona, ¿no? Como una niña pequeña, igual, sí. Se me ha ocurrido una cosa y entonces se la cuentas a tu entorno y te dicen, ya, pero no sé qué, y te paran, ¿no? Te intentan parar. Aquí, en España, sales con una idea y vuelves sin ninguna idea. Sin embargo, en según qué entornos donde hay emprendedores, sales con una idea y vuelves con 3. Porque te sientas en una mesa y uno te dice, pues a mí se me ocurrió el otro día esto y a mí lo otro, y entonces te alimentas de ese entorno. Esa fue otra razón por la cual me moví ahí, ¿no? Es decir, el entorno, el vivir en un país donde practico también otro idioma, que es el inglés, ¿no? Y realmente yo ahí en Dubái lo que hago es trabajar, ¿eh? O sea, vivo en La Palmera, entonces es maravilloso el entorno. O sea, mi mayor dilema matinal es... a la izquierda a la playa o a la derecha a la piscina. O sea, salgo bajo del ascensor, literal. Está. Entonces digo, ¿qué voy? ¿A la playa o a la piscina? Y luego el resto del tiempo trabajo y creo cosas. Y estoy en esa dinámica. Y estoy súper feliz. A mí Es que se trata un poco de la ilusión, ¿no? Y de tener un propósito, ¿no? Entrevisté a un escritor que hablaba del Ikigai, ¿no? Que fue a Japón, ¿no? Y decía pues que ¿por qué tenían esa longevidad? Pues era porque tenían un propósito diario, ¿no? Crear esa ilusión, ¿no? Eso es. Y nos hemos como desviado un poquito de todo, pero el tema era cómo te reprogramas. Porque estamos realmente sesgados, y en España mucho, yo creo, ¿no? No se atreve nadie, ¿no? a cambiar el rumbo. Estamos muy, muy encorsetados, lo que es la sociedad, ¿no? Sí. Pero la reprogramación mental, en primer lugar, tienes que creer en ello. O sea, y no lo digo yo, lo dice la ciencia y lo dijo ya don Santiago Ramón y Cajal en 1906. Premio Nobel en medicina, dijo, todo ser humano, y ahí viene lo bueno, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. El matiz es si se lo propone, es decir, implica un esfuerzo. Yo lo comparo mucho con la reprogramación mental, con el ponerse en forma físicamente. O sea, tú entiendes que para poder poner bíceps tienes que ir al gimnasio, hacer repeticiones, romper fibras, comer bien, lo das por hecho. Sí. La reprogramación mental es igual. Es decir, tú tienes que detectar qué creencias son, qué programas descargaste de niño que no te representan a día de hoy. ¿Fueron útiles en su día? Sí. ¿A día de hoy te representan como ser humano adulto que eres? No. Y en ese momento, cuando tú las tienes detectadas, tienes que generar una contracreencia, ¿vale? Una creencia opuesta. Tiene que ser en positivo. Y además, eso luego... es como si tú tuvieras unas rutas neuronales descargadas de esos programas. El cerebro no sabe olvidar, sabe sustituir. Es decir, le tienes que dar algo para sustituir. Cuando te viene un input externo y te viene ese pensamiento en función de esa creencia, tú tienes que darle otra creencia, una contracreencia. Al principio, David, es como llevar algo artificial puesto. Porque tú llevas toda la vida funcionando de una determinada manera y ahora vas a funcionar de otra. Claro, al principio es como muy contra todo lo que llevas haciendo toda la vida y es muy antinatural, pero a base de repetir, que es como aprendemos los adultos. Los niños aprenden por el estado hipnagógico en el que está su cerebro, pero los adultos aprendemos por repetición y emoción. Es decir, todo lo que repitas con emoción, eso lo vas a aprender. ¿Qué sucede? Que llega un momento muy bonito donde te viene un input externo. Imagínate, alguien te hace una crítica y tú toda la vida has entrado ahí como un Miura. O sea,
te rebelas con esa crítica, porque sientes que se te está atacando. Claro. Sin embargo, cuando tú dices, esto no habla de mí, habla de él, es decir, cambias esa creencia, esa manera de interpretarlo, llega un momento donde viene ese input, pero tú ya no entras. Es decir, respondes como tu creencia nueva, ¿no? En base a tu creencia nueva. Ahí empieza la transformación, ahí empieza el cambio. ¿Qué sucede? Que cuando dejas de usar una ruta neuronal, se apaga y entonces ya cambias, porque has cambiado, has sustituido una creencia por otra. Esa base de constancia y repetición, entiendo. Esa es una manera. Y luego la otra es lo que hablábamos al principio. Es decir, el 5% de tu vida lo decides a nivel consciente, pero el 95% lo decide tu parte inconsciente. Es decir, es un automatismo. ¿Qué pasa? Que esto te quita muchísima libertad hasta que lo entiendes. Que a lo que yo me dedico, la reprogramación mental es, usamos este 5% para hablar con el otro 95% en un idioma que entienda, y ahora te explico cuál es, y en un momento en el que me pueda oír. Me gusta esto. Esto te va a gustar. En un momento en el que te pueda oír, ¿vale? Pero a ver, ese 95 sí. ya viene cableado en nosotros, sí, ¿no? Es sí. decir, ya viene de serie. Imagínate, yo te digo, David, ponte los pantalones, ¿no? Imagínate, estás en tu casa y te digo, ponte los pantalones. Entonces, y siempre vas a meter una pierna, la izquierda o la derecha, pero siempre la misma. Es decir, es un automatismo. Pruébalo. O sea, siempre, yo, por ejemplo, si lo imagino, metería la pierna izquierda. Sí, ¿Tú? También. Vale, sí. Pues hay gente que no, hay gente que la derecha. Si tú intentas ponerte el pantalón poniendo primero la derecha, te desestabilizas, porque tu cerebro tiene una ruta neuronal que grabó cuando eras un niño, que es, cuando me visto, meto primero la pierna izquierda, y siempre mete la pierna izquierda. Pues eso es un automatismo que se descargó, y así con todo. Con todo. Entonces, ¿qué sucede? Que de adulto, los automatismos que tenemos, esto es un ejemplo muy pequeño, ¿no? Lo del pantalón, pero los automatismos digamos que salen en una circunstancia y que nos perjudican, esos son los que tenemos que cambiar. Alguien te dice, David, no me gusta tu trabajo, y tú saltas, dices, no, es que yo sé quién soy. Si no te gusta mi trabajo, vale. Ok, ¿no? Vale. Es porque no tienes activado el filtro de ataque. Sí. A lo mejor he dicho muchos datos seguidos, ¿verdad? Sí, perfecto. Y dices que hay una técnica, digamos, para utilizar ese 5% que le hable al otro 95% en un idioma que se entienda en estos tantos por cientos, ¿no? Efectivamente. Vale. Sí, mira, el idioma es en presente, en primera persona, ¿vale? Es decir, tiene que ser en presente, en primera persona y en afirmativo. El inconsciente no entiende el tiempo cronológico, por lo tanto tienes que hablarle en presente. En primera persona, porque le estás hablando a tu propio cerebro. Y luego, y esto es muy bonito, entiende símbolos. Es decir, usamos el lenguaje para recrear símbolos. ¿Por qué? Porque cuando se descargan esos programas, estamos funcionando desde el hemisferio derecho del cerebro. Y el izquierdo es el del lenguaje y el derecho es el de las imágenes, ¿vale? Probablemente por tu profesión tú funcionas más desde el derecho, porque eres creativo, ¿vale? Porque es una persona conectada más en el derecho, ¿no? Las personas que están más en el lenguaje están más en el izquierdo. La cuestión, no me quiero desviar mucho, el sistema es generar, en mi caso, lo que hago yo con mi sistema es generar unos audios con mi propia voz que están grabados en unas frecuencias de hercios para que tus ondas cerebrales, ahora mismo nuestras ondas están en beta, ¿vale? A una frecuencia de beta. Cuando nos vamos relajando, empiezan a vibrar más bajito, en alfa. Estamos en beta porque estamos totalmente conscientes, activos, ¿no? Vale. Sí. Si vamos estresadísimos, estaríamos en beta alto. Vale. Los ciclos por segundo, es decir, más velocidad. Luego beta, más, es decir, ahora mismo estaremos en beta alto, ¿no? Luego alfa, cuando llegas a casa de repente te acomodas un poco en el sofá y te relajas, bajas a alfa. Y luego hay un estado especial, que es ahí donde hablamos al inconsciente, que es estado teta. Ahí es el estado hipnagógico, que curiosamente es el mismo que tienen los niños todo el día. Es decir, los niños de los 0 a los 7 años están en ondas zeta prácticamente todo el día. Entonces, por eso aprenden todo tan fácil, ¿no? Están en un estado hipnagógico. Vale. Cuando vamos a dormir, el inconsciente abre esas puertas. Es decir, empieza en ondas zeta, que es este duerme vela que te vas, pues hay el filtro, es decir, el córtex prefrontal, que sería como el filtro,
cae, se relaja. Es decir, deja de cuestionarte las cosas. Y además introyectamos de una manera mucho más fácil, es decir, va directo al inconsciente, y entonces ahí le damos las coordenadas que queremos. Yo utilizo mucho eso con la visualización de lo que quiero. Pero, es decir, ¿te pones un audio? O... Sí, te pones un audio o lo pones, lo pongo siempre, todas las noches. ¿Ah, sí? Sí, yo me pongo todas las noches un audio, depende de lo que quiera. Es muy fuerte. O sea, yo tengo un audio... Es curioso. Es muy curioso. Yo tengo un audio que he reprogramado cosas que alucinarías. ¿Cómo? A ver, explícame un poco. Es decir, Por ejemplo, la relación que yo tenía con el dinero. O sea, era de locos. O sea, yo estaba súper limitada con ese tema. ¿Con el dinero? Con el dinero, sí. Con el conseguir, con el techo mental a nivel financiero. Y eso me lo he cargado completamente. Es decir, las creencias relacionadas con la abundancia y el dinero es brutal. Sí. Ahí la sociedad está totalmente con unas relaciones muy tóxicas con eso. Sí, sobre todo, muy tóxicas. Sobre todo en España. En España, exacto. Sí, cuando vas a otras culturas, otros países, tóxica, es sí. muy tóxico. Por ejemplo, si alguien ve pasar a otra persona que le va muy bien, sí. ¿vale? Esto tú lo estarás viendo. Alguien te ve y dice, ostras, te puede ver desde la admiración o te puede ver desde la envidia, desde este tío algo malo ha hecho, seguro que tal. Entonces su inconsciente nunca le va a dejar alcanzar algo que considera que es malo para él. Sí, también yo creo que va un poco relacionado con la falta de querer esforzarse, ¿no? Porque en realidad es mucho más sencillo decir, pues ha tenido suerte o ha hecho algo malo o ilegal, totalmente, ¿no? Algo así, pues creo que va también un poquito por ahí, ¿no? La falta de constancia que antes has dicho, pues que era un tema de repetición. Es decir, y pues tú lo programas, digamos, en audio y es repetitivo cada noche. Cada noche. Cuando quiero cambiar un área o cuando quiero conseguir algo, yo le doy. Pero esto no tiene nada de místico ni de esotérico. Fíjate que te lo voy a aterrizar. Lo voy a aterrizar para que lo entienda. Para que por lo entienda ejemplo, ¿cómo has enfocado lo que es la mala relación que tú tenías con el dinero, con la abundancia, con los audios? ¿No? Dejando de demonizar las creencias con el dinero. ¿Qué pasa? Mira, yo, por ejemplo, cuando era pequeñita, yo recuerdo que llegaba mi madre de la compra con una bolsa con comida del mercado, de Pere Grau, y decía, es que me he gastado 5.000 pesetas y no traigo de nada. Siempre. Es que no sé, y quejándose. Siempre, quejándose. Es así. Y desde luego tu padre trabaja de sol a sol y no llegamos. Entonces el dinero equivalía a una emoción negativa. Y esto el niño lo absorbe, ¿no? Claro. De una manera... Sí. Y su inconsciente, como le protege, como nuestro cerebro siempre nos protege, el dinero o la abundancia o para tu inconsciente, esto tú no te das cuenta, ¿eh? Esto es algo muy inconsciente. Tu inconsciente te quiere proteger de algo que es malo. Como lo que tú has vivido es una asociación emocional entre el dinero, como consecuencia, una emoción negativa, el dinero te protege. Entonces, el inconsciente te protege de eso. Entonces hay un montón de creencias relacionadas con eso. Claro, cuando tú te das cuenta del juego, dices, no, o sea, yo tengo que admirar a las personas que tienen lo que yo quiero. Entonces ahí cambia, porque entonces le estás diciendo a tu inconsciente, eso es bueno y eso lo quiero. Sí, y en paralelo aparte te abre un poco las miras y posibilidades porque te quita un poco ese miedo, que el miedo al dinero, a la falta de abundancia, pues hace a lo mejor pues que te encasille un poco tu línea de trabajo laboral o tu vida. ¿Arriesgas? Sí, sin querer arriesgarte cero, ¿no? Claro, y tu sistema reticular, que es tu filtro, es decir, tu sistema reticular activador ascendente del cerebro, es el que filtra de todo lo que hay alrededor, lo que considera que es importante para ti. Entonces te ayuda a detectar oportunidades. Esto es brutal. Es decir, cuando tú, a través de la visualización, por ejemplo, le das las coordenadas a tu cerebro, empiezas a detectar cosas que antes no veías. Por ejemplo, el típico ejemplo de me voy a comprar un coche rojo y de repente empiezas a ver un montón de coches rojos. No hay más. Simplemente tú has afinado tu puntero láser, es decir, tu filtro atencional, tu sistema reticular, a detectar ese color en ese coche, en ese modelo, por ejemplo, ¿no? Eso lo extrapolamos a las oportunidades de negocio, de economía, lo que sea. Entonces tú le estás diciendo a tu cerebro, esto lo quiero, muéstrame lo que hay alrededor, muéstrame las oportunidades y te las muestra. Y esto no es magia, simplemente estás afinando tu puntero láser. Es un enfoque que tienes, es un enfoque. ¿no? Es un enfoque. Pero ¿y el tema del audio? El audio lo que hace es decirle a tu inconsciente, en el momento en el que se rinde, que tu inconsciente, tú le estás diciendo... Al dormir, entiendo, ¿no? Al dormir.
Es decir, lo que le estás orientando es, me van bien las cosas, funciono con el dinero es bueno para mí. Es decir, es como que estás hackeando todas esas creencias que de niño introyectaste sin que tú fueras responsable de ellas ni consciente de ellas. Entonces, como adulto responsable dices, no, esto es una milonga que a mí me han contado de pequeño, por lo tanto esto lo tengo que desmontar. ¿Cómo lo hago? Pues no puedo hablar con mi inconsciente, pero hay dos momentos en el día, uno cuando me voy a dormir y otro por la mañana al abrir los ojos, ese es otro, no es tan fuerte, pero también, donde yo puedo hablar con mi inconsciente. Entonces es un poco va por ahí. Es decir, tú le estás diciendo a tu parte inconsciente, le estás reprogramando hacia donde tú quieres ir. Esto yo lo probé primero conmigo. Es decir, los audios, lo primero que probé fue conmigo. Yo dije, me dan de miedo. Y entonces creé una en Instagram, gente de Instagram, lo iba desviando a un grupo de WhatsApp. Hasta que había 1000 y pico personas en un momento. Tus mismos audios, ¿no? Mis audios, y empezaron a probarlos. O sea, los utilicé de sujetos control un poco sin que lo supieran, porque realmente yo lo que hacía era poner los audios, regalaba los audios y las personas me daban feedback. Es decir, me decían, es que llevo un montón de tiempo, llevaba muchísimo tiempo sin dormir y ahora me duermo enseguida y me levanto increíblemente bien, porque eran audios muy genéricos, ¿eh? Audios para estoy sano, todo me va bien. Claro, ¿por qué? Pues porque cuando tú, por ejemplo, te vas a dormir y ves noticias, tu cerebro se duerme bajo amenaza. Sí, es terrible, mejor yo no no las mires. veo. O sea, Mejor no mires. ahora ha pasado algo en un barco, me suena, pero Sí, no me he enterado. bueno, sí. Pero no, Sí, pero que es lo que he visto, no. lo he visto, O sea, sí. es que no. Si pasa algo gordo nos vamos a enterar. Entonces, cuando tú ves noticias justo antes de dormir, estás intoxicando. Es como comer comida basura para tu mente. Es decir, estás intoxicando de información que lo que hace es poner tu sistema límbico, es decir, tu cerebro emocional, en el polo negativo, es decir, en la amenaza. El cerebro está diseñado para vincularnos o para defendernos. Evolutivamente es así. Entonces, cuando tú te duermes con algo que noticias o una película de tiros o lo que sea, tu También. cerebro lo percibe como una amenaza. Entonces te pone el sistema límbico, el cerebro emocional, en el polo de la amenaza y no en el de la vinculación. Y al revés, si tú te levantas por la mañana y te pones a agradecer por todo lo que tienes, que puede parecer algo como muy esotérico, y no, eso lo que hace es poner a tu sistema límbico en el polo positivo, es decir, en el del vínculo, en el del buen rollo. Yo lo hago, no hay ningún día que no me levante y agradezca como una metralleta, además, por todo lo que tengo, porque tengo mucho que agradecer. Pero te relajas, piensas, ¿no? Me levanto enamorada de la vida. David, yo estoy enamorada de la vida. Yo me despierto y digo, ¡wow! ¡Qué suerte tengo! Igual. Otro día. O sea, es que me levanto como una niña esperando los Reyes Magos. Es magia pura. Me pasa igual y luego así como va pasando el día, ¿no? Como te van cargando un poco, la barra se va bajando un poquito. Te van absorbiendo la energía. Vampiros energéticos, sí. Absolutamente de acuerdo. Sí, entorno vampírico, que le llamo Sí, yo, porque yo sí. me levanto igual, ¿eh? Sí. Creo que no tiene sentido no levantarse así, ¿eh? ¿Crees que hay personas que tenemos una tendencia mayor o que ese 5% lo tenemos de alguna manera más relacionado, que ese 5% ya habla el idioma para relacionarse con el otro 95%, o es un tema de positividad o de carácter? Un poco todo, ¿no? pero es un poco todo, ¿no? Pero eso que has dicho tiene mucho sentido. Fíjate, cuando te he dicho esto, como me despierto y tú también, con ilusión. Sí, la ilusión yo creo que es la base de todo. Es la base de todo, es el motor de todo. Sí. Es tu cerebro. Seguro, tal vez me equivoque, ¿no? Pero imagina cosas, ¿no? Todo el tiempo. Yo también. Fantasías, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso es una manera en la que tú hablas con tu inconsciente. Es decir, como te he dicho, es simbólico. El inconsciente no habla palabras, o sea, habla símbolos. Cuando tú imaginas algo y te ilusiona, y lo imaginas, ya me pasa, yo cierro los ojos y imagino algo y me da un gustito, digo, ¡guau! Que me encanta. Entonces, eso está programando el inconsciente. Eso es usar el 5% para darle las coordenadas al otro 95% para que te lleve donde tú quieres ir. Vale. Es súper bonito. Vale. Y quieres que cualquier persona está capacitada para hacerlo, ¿no? Sí, pero tiene que creer en ello. Y tiene que cambiar la interpretación de lo que sucede. Esto es muy importante. Y es un tema a largo plazo, entiendo, porque hoy en día con la inmediatez que hay creo que se complica muchísimo más, ¿no? Mucho. Y con la intervención de las redes sociales parece que todo tiene que ser para allá y no hay plan de nada, ¿no? Justo. Es decir, cuando el cambio personal, este insight repentino, pum, como por ejemplo, no sé, dice Cartool en El poder de la hora, que de repente le da un chungo y se despierta totalmente conectado con el presente, eso no es lo normal.
No quiero decir que ese señor no le haya pasado, pero no es lo normal. Lo normal es que tu cerebro necesite desinstalar ciertos programas e instalar otros, y eso no se hace de la noche a la mañana. Yo lo comparo mucho de hecho, yo tengo lo que se llama el gimnasio de la mente, que creé, y consiste me encanta el fitness, entonces hago un paralelismo entre lo que es desarrollar la mente como desarrollas un músculo, a base de repetición, a base de constancia, a base del día a día, y luego llega un momento en el que estás en forma, pero no puedes estar en forma en un mes. Es decir, de hecho el programa este que te digo, que es el gimnasio de la mente, que dura 6. Entonces dura 6 meses, porque para que de verdad haya un cambio necesitas generar adherencia, necesitas tener una disciplina, necesitas que tu cerebro olvide su antigua forma de ser porque ya haya adoptado una identidad nueva. Y la identidad es brutal, porque tú puedes soñar ser otra persona y fingir ser otra persona hasta que lo eres. Esto es curioso, ¿eh? Esto es muy fuerte, esto es muy potente. Es decir, fingir ser otra persona hasta que te lo conviertes eres en ella. Ahora has manejado un montón de temas súper interesantes. Sí. El tema del fitness, claro, a mí me encanta también y siempre busco el momento para ir, ¿no? Porque me relaja, me gusta, ¿no? También. Pero parece que el tanto por ciento mayor de la población pues busca el momento para no ir, ¿no? Es decir, cualquier otro evento paralelo significa ya prescindir de ir al gimnasio, ¿no? O de ir a entrenar o de ir a hacer el deporte, ¿no? Y con eso todo, es decir, es una falta de constancia y una falta de entreno, y también es quitar ese sesgo, porque parece que es lo menos importante ir a hacer el fitness, ¿no? Y que cualquier otro evento pues ya significa poder modificar o poder dejar de ir, y ya su mente se configura para aceptarlo. Es decir, hoy no voy porque ha pasado eso, Me pone ¿no? excusas. Claro, pero yo creo, David, que es la interpretación. Es decir, para mí es un regalo, es un premio, sí. No es una obligación. Me pasa igual, pero supongo que el 95%... Lo ve como una obligación. Claro, y el 5% es el que tiene, vale. Es decir, fíjate que cuando cambias la interpretación de los hechos, cambia completamente la emoción. Esto es súper potente y esto te cambia el juego cuando tú lo entiendes. Es decir, entrenar, para mí, es un premio en el día. Es decir, qué bien, me pongo música que me encanta y me voy y entreno. Y para mí digo, ¡buah, qué bien! Es un premio, es un regalo. No es una obligación. Si es una obligación, si yo lo interpretara como una obligación, pondría excusas para no ir. Exacto. Uy, hace mal día, uy, me duele un poco la pierna, uy. Entonces, todo el tiempo lo justificaría con la parte consciente, pero realmente el inconsciente tiraría a no ir. Es el inconsciente que tira Es de el no inconsciente, ir. porque lo ve como una amenaza, porque realmente tú lo estás interpretando como algo negativo y te protege. Siempre. Pero es como esto todo. O sea, yo recuerdo cuando empezaba a dar las primeras conferencias, me ponía nerviosa. Y era porque interpretaba la conferencia como una amenaza. Y ahora es entusiasmo. O sea, no hay nervios, hay entusiasmo. O sea, digo, ¡ah, qué ganas tengo! O sea, es como, ¡guau! Es un subidón. Claro. Pero la química corporal es la misma. Es decir, lo que he cambiado es mi manera de interpretar la química. Es decir, cuando yo voy a salir a hablar en público delante de 1000 personas, el corazón me va rápido igual, ¿eh? Solo que esa subida de pulsaciones, mi cerebro ya no la interpreta como tengo miedo, la interpreta como estoy entusiasmada. Fíjate que es la misma química corporal, adrenalina, noradrenalina, norepinefrina, la química es la misma, pero la interpretación cognitiva la he cambiado. Pero me he obligado a cambiarla. Claro, y eso te permite tener una claridad y disfrutar del momento. Salgo y me lo gozo, claro. Es que no lo paso mal. Todo sale más fluido y tienes esa ventaja competitiva de alguna manera de poder disfrutarlo y poder estar a lo que tienes que estar. No estar pensando en si te equivocarás y tener todo el rato ese sesgo negativo y que yo no importo. Ahí fíjate una cosa que me he dado cuenta, que yo no importo. Es decir, Begoña, yo importo. A la gente que le importa quién soy yo. Sí, o sea, lo que importa es lo que digo. Exacto. Entonces, lo que importa es el mensaje que transmito. Entonces, yo no importo, yo me quito de en medio. Entonces, a veces cuando me ponía nerviosa decía, que tú no importas. A mí misma, ¿no? Déjate de historias, que a la gente no le importa tu rollo. O sea, vienen a que tú les des como un canal, ¿vale? Esto suena también un poco esotérico, pero es la verdad. Es decir, al final tú te tienes que quitar de en medio y disfrutarlo, ¿no? Pero y esto es súper potente, cuando aprendes que lo que cambia el juego es la interpretación de los hechos, ahí te cambia la vida de verdad. Es decir, cuando te pasa algo, como tú lo interpretes, eso te va a cambiar completamente la jugada. Eso sí. Entonces es así. Y desde entonces, pues desde que me he dado cuenta de eso, me pasa algo, digo, le busco siempre la forma de interpretar que mejor me convenga, que mejor me vaya, ¿no?
Tú te diste cuenta de todo esto tarde y eres un caso muy particular, excepcional, pero la mayoría de gente, mucha gente no sabe lo que quiere hacer. Sí, Porque, claro, los que sí, estamos hablando aquí lo teníamos claro y tú sí. tuviste que configurarte, pero tú tenías claro que querías eso. Mucha gente no sabe ni por dónde tirarle, ¿eh? Es decir, en este tipo de caso, ¿cómo lo afrontas, ¿no? Porque entiendo que empiezas a reprogramar su mente de una manera que tenga mucha más claridad y que pueda centrarse en decisiones, pero mucha gente no sabe qué hacer. El qué hacer, el Porque sentido vital, ese ¿no? 95% ha estado trabajando 20 o 30 A pico y años pala todo a el pico y rato. pala y el 5 está ahí acorralado que no sabe por dónde tirarle. Pero Absolutamente. sí. El no tener claro. Yo creo que hay una pregunta que te puedo hacer ahora mismo, si Sí, quieres. sin problema. Sí. Y que me contestes rápido, ¿eh? Rápido es me contestas con una palabra y en un segundo, lo que te venga. Sí. ¿Tú qué crees que le falta al mundo? Yo creo que le falta ilusión. ¿Eso has venido a darle tú? Sí, el tema es. Es que eso es la. Fantasía e ilusión, ¿no? Un poco creer, imaginar cosas que a ti te gustarían y que probablemente puedan mejorar tu entorno, pero se trata de diariamente pues poder superarte de alguna manera y crearte unas expectativas, porque si no, no tiene sentido. Si no hay avance o evolución, todo llega a aburrir y a cansar. Entras en una monotonía que no tiene sentido. Esa pregunta es muy potente porque Sí. ilusión es lo que tú has venido a dar. Esa es tu función, esa es tu misión. Y luego el sentido o la profesión o la dirección, fíjate lo que hice yo. O sea, yo soy muy pragmática, súper pragmática. O sea, tengo muchas ideas, pero luego las aterrizo, que es lo bueno, ¿no? Entonces yo dije, a ver, voy a hacer una lista, una tabla que la conservo con mucho cariño. ¿Qué es lo que se me da bien? ¿Qué me gusta? ¿Y qué es monetizable? O sea, de 3. Esa es buena también. Sí, porque te puede encantar tocar la flauta, pero que no sea monetizable, entonces dices, Bueno, sí, vale, perfecto. Es más difícil, pero... Es complicado, ¿no? ¿A ti cómo te viene ese momento? Porque vino tarde, ¿qué edad tenías, por ejemplo? Más tenía o menos 40 y pico. 40 y pico. Largos. Y en ese momento tú te plantas... Y digo, sí. Y dices, voy a cambiar totalmente. Dije... Te sientas y tú te reprogramas tú solita, ¿no? Sí, a ver, el tema está en que yo daba clases, yo monté un centro de formación para conductores profesionales. O sea, esto es muy utópico. Mi vida es como muy... Bueno, para escribir un libro no, ya llevo dos. Sí. Ya llevo 2 y necesitaría una enciclopedia. Entonces, daba clases, fíjate, de mecánica del automóvil a conductores profesionales. Claro, o sea, eran todo hombres, era pues eso, un perfil. Y me daba cuenta que había una parte del temario donde yo hablaba del factor humano y cuando empezaba a hablar de cómo afecta la toma de decisiones y todo, la gente entraba como, o sea, yo veía a la gente así y luego su lenguaje no verbal iba cambiando, se iban incorporando, se iban interesando y los tenía. Entonces yo me daba cuenta, los acabo de atrapar. Acabo de atrapar la atención de toda esta gente que no les importa nada lo que les estoy diciendo, pero de alguna manera les estoy atrapando con lo que les estoy contando. Y pensé, ahí fue como una semilla que se sembró en mi mente de, ostras, a lo mejor puedo divulgar. Y pensé, tal vez es algo con lo que la gente nace, un tipo de talento innato. Pero un día, en una entrevista al psiquiatra Rojas, Marco Rojas, dijo que él estudiaba antes de las conferencias. Y dije, a mí me encanta estudiar. Tal vez esto no sea innato. Y ese fue el segundo clic. Dije, a ver. Y luego, a partir de ahí, fue cuando dije, vamos a ver, voy a probar con mi entorno qué es lo que se me da bien. Porque claro, tú no ves tu talento. El talento que tú tienes, si tú tienes un talento, lo normalizas, para ti es normal. Claro. Pero el resto tiene la obligación kármica de decirte, ponerte un espejo delante y decirte, David, esto se te da de miedo. Eso a mí me encanta, me hace una ilusión. Cuando yo veo un talento en alguien, aunque no lo conozca casi, yo le digo, tío, se te da bien esto, se te da de miedo. Eso no lo suele hacer la gente. No lo hacen, es verdad. A mí siempre lo he hecho, ¿eh? Eso es muy de mi padre. Mi padre era igual. Mi padre sí, también tenía esa manera tan generosa de mostrar lo bonito de la gente, ¿no? De las personas. Y en ese momento hice en mi entorno, mis hijos, mis hermanos, ¿no? Mi gente, mis amigos, ¿qué se me da bien? Y me decían cosas, pero había una que siempre se repetía. Hablas muy bien. Y yo no pensaba que hablas especialmente bien, no sé. Pero es lo que te digo, es decir, tú a lo mejor no lo ves. Y luego pensé, en la siguiente columna era que me gusta. Entonces me gustaba comunicar, porque yo me daba cuenta que cuando hablaba delante de las personas, dando clases, yo disfrutaba, se me pasaba el tiempo muy rápido. Entonces, ¿qué se puede monetizar? Ya está, me abro un perfil en Instagram y me pongo a divulgar. Eso fue hace 2 años, imagínate la que estoy liando.
Eso fue hace 2 años. Y empezaste poco a poco y claro, Empecé como con todo lo que hago, con el alma. O sea, si es que al final, o sea, no es, yo no hago nada a medias nunca. Entonces, claro, empecé a divulgar y fue todo, ha sido todo, y está siendo todo brutal. O sea, y como ahora estás pues dando conferencias. dando ¿no? conferencias. Ayer salí en El País, en un artículo. O sea, mañana voy a Onda Cero. O sea, estoy en los medios más potentes en España, en México también, dando conferencias, generando todo el tiempo ideas, infoproductos, ayudando a un montón de gente. O sea, es impresionante. Y tú, el hackeo mental, es decir, tú tienes un curso de reprogramación, ¿no? O una técnica, ¿no? Es una técnica y en base a esa técnica un curso. O sea, Vale. son 6 meses. 6 meses. 6 meses. Sí, porque no creo que se pueda hacer en menos. No. Es que no lo creo. Entonces, para mí sería más práctico hacer de 2 meses o de 3, pero es que no. Para sostener luego eso a largo plazo. Y luego ya van solos. Porque el psicólogo tiene que enseñar a las personas para que luego caminen solas, no cronificar a la persona. Además, fíjate, David, que a mí no me gusta cronificar a nadie en víctima. Es decir, a mí si alguien viene y se me queja, lo paro. O sea, lo paro. Le digo, no. Es que mi tía, mi primo, mi madre, Vale, sí, bien, ok, ya está. Fuera. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Yo soy muy de zarandear a la persona. No lo dejo recrearse en miserias y en víctima, porque no le sirve de nada. Claro, pero si te viene una persona, que me pongo en tu situación y debe Sí. ser complejo, porque te viene una persona con una negatividad base, digamos, ¿Qué pasa? ya, ¿Qué pasa? ¿vale? Y que no sabe lo que quiere hacer. Y si no sé qué, pero, y si, pero... ¿Cómo lo tratas? Es decir, No, como te lo estoy diciendo. O sea, le digo, te puedo ayudar si tú asumes la responsabilidad. Ahora, si tú te vas a estar quejando de todo lo que te pasa, te ha pasado y te va a pasar, entonces yo no te puedo ayudar, no soy la persona. Soy muy honesta con eso. O sea, no te voy a validar la queja. No, yo no. pero que no, es que la queja al final no sirve para nada. No. Yo creo que falta un poquito de esfuerzo, ¿no? Un poquito de alargar un poco la carrera, ¿no? Todo el mundo, volvemos a las redes sociales y te ha ido muy bien para monetizar, para exponer tu perfil, a nosotros también, pero ¿cómo crees que influyen las redes sociales en todo esto que estamos hablando, ¿no? Porque solo premian la inmediatez, una fachada que en realidad no es, todo se complica mucho más, ¿no? Voy a ser muy heavy con lo que voy a decir, pero es lo que pienso. Es una droga que entra por los ojos. O sea, es droga. Es droga pura. Porque fíjate que yo me doy cuenta, ahora que estoy ahí en Dubái, los chicos que están en la piscina, los chicos de mantenimiento, las personas, están así. Yo digo, están adictos, todo el mundo, están atrapados. Es como si estuviera atrapado. Se están perdiendo el amanecer, se están perdiendo el hablar con el de al lado, se están perdiendo. Entonces es un disparate, es un auténtico disparate. Y están visualizando una vida que a ellos les gustaría tener, que esa vida a lo mejor pues tampoco existe. Es utópica. ¿no? Es utópica, no, pero tampoco están haciendo nada, porque están perdiendo el tiempo mirando. Es que al final, pues si se vieran la cantidad de horas diarias que le llegan a dedicar. Es tremendo. Y en Dubái también está mucho el tema de intentar plasmar vía redes sociales una vida fake. Es decir, totalmente. A mí el postureo es que me va a cero, pero hay gente que vive de eso, precisamente. Entonces, de hecho, el otro día me comentaban que había sitios donde hay como un avión cortado, un poco, el fuselaje, tienen montado como un jet privado, como una especie de plató. Entonces van ahí los influencers y se hacen fotos como si fueran en un jet privado. Y es como, digo, es que alquilan para hacerse fotos coches deportivos, pero es que hay mucho vendehumos que lo que vende es cambio de mindset y ahora me he hecho millonario porque he cambiado de mindset y luego realmente están a 2 velas. O sea, eso no es verdad. Ahí voy un poco porque... Es que, es decir, y tú dices, Dios mío. Sí, tú has hablado de reprogramación y estos mindset que salen todo el rato. Claro, pero son mindset muy básicos y tienen como un ejército de reclutas. Es decir, con eso se demuestra que la gente... Bajito. Está bajito el nivel. Está bajito, pero necesitan apegarse a algo y quieren, ¿no? Y siempre pues lo típico, ¿no? Levantarse muy pronto, que a mí me gusta, por ejemplo, ¿no? Y hacer deporte a primera hora, leer y cosas muy, muy básicas. Pero ves que hay como una necesidad de líder. Hay necesidad de que los lideren. Que les digan un poco por dónde... Sí, por dónde ir.
por dónde tirar, ¿no? Sí, la mayoría de las personas necesitan eso, que las lideren, que les digan por dónde tienen que ir. Entonces, claro, ahí pues hay un ejército de esto, ¿no? De personas. Bueno, yo creo que mi profesión es donde más intrusismo laboral hay del mundo. O sea, todo el mundo habla del cerebro, aunque no hayan estudiado nada. Y entonces yo muchas veces digo, bueno, a ver, es que parece que en España hay que pedir perdón ahora por haber estudiado una carrera. O sea, que no, es que es titulitis. No es titulitis, señores, es rigor. O sea, yo me he pegado 6 años estudiando esto, estoy divulgando esto, pero porque lo he estudiado, o sea, no porque lo he oído y lo repito como un loro. Entonces, claro, esto en mi trabajo es increíble. Ahora, yo también entiendo que las personas que les puedan resonar conmigo no resonarán con este tipo de personajes que Claro, porque ellos también utilizan lo que es la visualización. Sí, no saben por qué, pero el enfoque, ¿no? Y bueno, pues es como pagando una cuota y visualizando, pues va a llegar a esa abundancia y eso no. No es así. Es decir, yo no me canso de decirlo. O sea, la visualización va a orientar a tu sistema reticular, pero luego levántate y camina y haz y ponte en marcha. Sin acción no hay nada. O sea, si tú no te pones en marcha, por mucho que visualices, no te va a ir nadie a tocar la puerta a ofrecerte una oportunidad. O sea, tú tienes que tener ideas, tienes que darle vida a esas ideas, porque hay mucha gente que tiene ideas, pero se mueren porque no les dan vida, no las aterrizan. Pero una idea, insúflale vida, llévala adelante. Es una pasada. Sí. Claro, pero el problema es que creo que la gente, el entorno negativo hace que esa idea se vaya diluyendo como un azucarillo. Total. Porque tú vas con una idea, tú las pones a tu círculo más cercano y al final esa idea, pues, ¿no? Siempre tiene un montón de, de puntos negativos. Imagino que tú en Dubái ese entorno es diferente. Es decir, tú llegas ahí, tú comentas una idea y como todo el mundo ahí pues está un poco a lo mismo. Nadie te mira raro. No, porque todos están un poco a lo mismo. Es un círculo pues como Mis vecinos todos están. Los vecinos los que conozco en el edificio donde yo vivo, todo el mundo son emprendedores. O sea, es gente que están ahí emprendiendo, que montan su negocio, que... Sí que no. Entonces, claro, el ambiente ya es ese. ¿Y tú llegaste a Dubái sin conocer a nadie? A nadie. Yo llegué en enero con 2 maletas y mi perro. Y empezaste ahí a hacer networking y ahí te han empezado. Y tampoco que conozca muchísima gente, pero sí que conozco personas, pero todas las personas que conozco, todas, sin excepción, tienen esa mentalidad emprendedora. Es que si no, ya no estás ahí. ¿Y estás trabajando ahí? ¿Sobre todo trabajas en la parte de aquí de España? Trabajo desde ahí 100%, es decir, yo doy charlas online o tengo reuniones con mi equipo, todo. O sea, todo lo hago a través de reuniones y luego cuando tengo que trabajar presencialmente o presentar algún libro o dar conferencias o grabar podcast, pues ya vengo a España unos días y luego pues me vuelvo el martes que viene, pues me vuelvo a Dubái tan a gusto a seguir trabajando. También has escrito libros. Para Editorial Anaya, salió publicado el año pasado. ¿Vale? Y este año en septiembre salgo con Planeta. ¿Y de qué es? ¿De tu método? De mi método, sí, de reprogramación mental, ambos. Reinicia tu mente, de Editorial Anaya, es el primero, y ahora el segundo con Planeta, que estamos ahí perfilando aún el título, y el manuscrito está escrito, y lo disfruté muchísimo escribiéndolo. O sea, este segundo es maravilloso, es un libro muy bonito, va a ayudar mucho. Sí. Y en cuanto a reprogramar la mente, el tema de las relaciones personales, hoy en día, ¿cómo crees que afecta todo esto? Porque también es otro punto muy concreto, ¿no? La persona que tengas al lado, ¿no? ¿Cómo te influencia, ¿no? El apego, el desapego. También te tienes que programar, ¿no? Porque tu cerebro a veces pues tiende a que no quieras abandonar una situación, porque para reprogramarte como hiciste tú, tienes prácticamente que abandonar a todo tu entorno. Sí. Totalmente. He tenido que perder personas de mi entorno. Eso está clarísimo. Es inevitable. ¿No? Y como más vayas avanzando, más vas a perder. Lo tienes que tener claro. Tienes que estar muy preparado mentalmente. Tienes que tener una soledad muy amable. Y yo la tengo, ¿eh? Es decir, yo puedo estar perfectamente sola y días y no me pasa factura. Es decir, no. Y sí, he perdido personas en el camino. Personas que no entendían... mis ganas de expandir, de prosperar, o por ejemplo, he aprendido esto o quiero emprender en esto, y de repente tienes delante una persona que te hace así con cara de... Sí, porque son como dos mundos que giran totalmente opuestos. El tuyo es tú te apetece
que sea mañana para empezar la idea que has tenido, Sí. incluso dices, vamos, voy a ir a Sí, dormir, sí, pero es que me despierto a las 4 de la mañana y digo, todavía quedan 2 horas. por eso Voy a claro, dormir otra vez. nos pasa, ¿no? Y creo que eso es el punto, es la ilusión y la fantasía. Y después está el otro punto, que es voy a pasar lo más rápido posible el día para terminar ese trabajo pues que no me interesa o que no me aporta prácticamente nada, para dedicar las pequeñas horas que me quedan de la tarde a no hacer tampoco prácticamente nada, porque Nada. vivir sin ilusión creo que es lo peor que... Es una lo- pérdida de... lo peor que pueda haber, o sin ilusión o propósito, digamos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque el propósito puede ser muy personal. Totalmente, totalmente, David. Pero en las relaciones personales, ¿cómo crees? ¿Cómo lo definirías actualmente? Cada vez se complica más, ¿no? Uf, eso es un melón. O Sí. sea, las relaciones personales de pareja, por ejemplo, ¿no? Es complicado, ¿eh? Porque cada vez vivimos en una sociedad más hacia adentro, más que choca mucho con una biología ancestral. Es decir, hay muchos matices que tocar. Y para querer reprogramarte, tu pareja también tiene mucho que decir o va a ser un punto... Yo lo aviso esto. que, Es que claro, esto yo lo ahí, aviso. ahí tienes un punto muy yo lo delicado, digo. ¿no? Yo lo digo, ¿eh? Cuando alguien se apunta a alguna formación mía, dura 6 meses, yo le digo, vamos a ver, ¿tu pareja lo va a hacer? No lo sé, que lo haga, da igual, o sea, no le voy a cobrar más, ¿eh? O sea, hacerlo los dos, Los pero dos, por favor. recomiendas hacerlo Claro, los dos, ¿no? siempre. O Porque sea, si no, si no va a haber un cisma. totalmente incompatible. Va a haber un cisma, seguro. Porque uno va a cambiar. Además, que lo primero que se nota no es uno mismo el cambio, son los demás. Es decir, esto es muy curioso. Las personas que me dicen, no, es que mi entorno me lo nota. Me dicen, oye, ¿qué te pasa? Estás increíblemente bien, te noto más contento, te noto más animado, te noto menos irascible. O sea, ese es el entorno. Pues, si en el caso de una pareja, si lo hace uno solo, muy probablemente haya un cisma que haga que luego pues, no haya un entendimiento, que evolucione. Es como pasar de pantalla en un videojuego y uno se queda en la pantalla anterior, no puedes estar. O sea, es que no se puede. Entonces yo animo, aquí de hecho es muy bonito porque tengo personas que se ponen los dos delante de la cámara. O sea, mira, sí, es muy guay. Se ponen los dos y los ves a los dos así. Dices, y yo se lo digo, estáis haciendo algo súper bonito. Porque estáis haciendo algo no solo por vosotros, sino por el vínculo. claro. Es el vínculo. O sea, ya no solo estáis cultivando, digamos, tu relación contigo mismo, sino también con tu pareja, ¿no? Es muy bonito. A mí me gusta mucho. Y en otro caso que ahora se me venía a la cabeza, es decir, esto ya es pues personas que en un momento determinado pues tienen la valentía o ese clic de querer cambiar o reprogramarse, pero a los padres, ¿qué les dirías? Porque has dicho que, claro, los niños es su punto de mayor absorción es hasta los 7 años, 8 Sí. años, 10 años, ¿no? Ese... Los padres, lo primero que les digo es que se reprogramen ellos para que sus hijos no tengan que reprogramarse en un futuro. Es decir, cuando tú te reprogramas, es decir, cuando tú, aquellas partes de tu carácter que te están haciendo daño o que son disfuncionales, por decirlo de otra manera, las reprogramas, vas a educar desde otro punto. O sea, a ti te educaron como te educaron. Al final tú te has reprogramado en función de tu entorno. Luego lo que puedes hacer por tus hijos, la mejor herencia que le puedes dar a tus hijos es que tengan un entorno y una programación lo menos disfuncional posible. Ojo, nunca va a ser perfecta. Y esto es algo que también hay que entender. O sea, hay que quitarse presión y culpa a ambas. Es decir, ningún padre lo hemos hecho perfecto. Ninguno, me incluyo. Entonces yo lo que veo es que mis hijos son 2 adultos libres, funcionales, maravillosos y ya está, y felices, y ya está. Y me he equivocado, seguro, muchas veces. Pero no podemos tampoco culparnos tanto, ¿no? Pero desde luego sí que es cierto que lo ideal es reprogramarte tú para que tú traslades esos programas más funcionales a tus hijos. Eso es lo ideal. Tú has hablado que tienes 2 hijos, ¿no? Sí. Yo también tengo 2, por ejemplo, y Sí. no se parecen en nada. Que, claro, ahí ya está el factor genético, ¿no? Que hemos hablado un poco al principio de la conversación, ¿no? Evolucionan de manera muy distinta cada persona, ¿no? A la reprogramación. Sí. No, aunque sigas el mismo método, pues no van a ir por el mismo camino. Es que es muy curioso. Es muy curioso porque mismo padre, misma madre, mismo entorno Sí. y completamente diferentes. Claro. La programación, el entorno es muy similar, pero la manera en la que razona el entorno, la persona es distinta, depende del temperamento. Es decir, todos venimos con un temperamento diferente, más sensible, menos, más flemático, menos. O sea, cada uno venimos con un temperamento y luego el carácter se forja en base a ese temperamento. Entonces, claro, tú puedes tener 2 hijos y uno que sea súper impulsivo y otro más calmadito. Y luego uno puede interpretar de una manera la niñez y otro de otra. Es que de hecho sucede muchísimo. Sí. O sea, tú le preguntas a 2 hermanos,
¿cómo fue tu niñez? Uno te la va a describir como un paraíso y el otro como el infierno de Dante. Y es lo mismo, han estado en el mismo lugar, pero lo han interpretado diferente. Tenían diferentes sensibilidades, diferente temperamento. El temperamento, insisto, nacemos con un temperamento de base. Yo, por ejemplo, yo siempre he sido muy sensible cuando era niña. Entonces me ha afectado mucho las cosas. Y luego, claro, imagínate, ahora tengo una potencia brutal. ¿Pero por qué? Pues porque yo lo he usado a mi favor. La has canalizado. Claro. Pero cuando te llevan, el sistema docente, por ejemplo, te tiene súper encasillado, ¿no? En el momento tú quieres destacar un poquito o ya tienes una mente un poquito más creativa, no es que tengas problemas, pero ya estás como renqueante en el sistema. Sí, totalmente. A mí todo el trato me llamaba la atención. Y si lo pensamos, pues Sí. estás muchísimo más pues en el colegio prácticamente que con tus padres, ¿no? Y ahí Sí. es donde pues te van quitando un poco toda esa energía, ¿no? Es verdad. Sí. Sí. El entorno es que es clave. Es clave. Pues, Bego, llevamos casi una hora. Me ha encantado. Se ha pasado volando. Me ha pasado volando. Me crea muchísima curiosidad el tema de los audios. Quiero escuchar. Te voy a pasar. Quiero escuchar alguno, porque yo esto ya lo había oído, el tema de audios durante la noche. Bueno, y creía que tenía su punto. No, te voy a pasar un testimonio o algún testimonio de personas para que tú veas, ¿no? Además, los testimonios son la leche porque es gente que en sesiones de Zoom, sin que yo les pregunte, dicen, pues Bego, me ha pasado esto. Entonces son más auténticos, no pueden ser. Y te pasaré audios para que lo pruebes. Sí. Perfecto, pues me ha encantado. Y a mí también, lo he pasado súper bien. Te deseo mucha suerte Y a ti en también. tus nuevos proyectos y me ha encantado la energía que desprendes. Y la tuya también, estamos en una energía muy similar. Muchas gracias. Gracias a ti. No, a ti.